sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad para la paz. Bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Por fin lo sabemos, el programa de la Jurisdicción Especial para la Paz que vamos a estar transmitiendo todos los jueves. Ojo, todos los jueves nos vemos aquí a las 2:30 de la tarde a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los saludamos Juliana Cañaveral y Carlos Alberto Chica con la producción de Catalina Martelo. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Juliana, qué gusto estar contigo hoy aquí en la Radio Nacional de Colombia y en contacto nuevamente con la audiencia en todo el país. Por fin lo sabemos, es un espacio para estar al día con la JEP. Este es un programa para entender qué está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, un modelo de justicia transicional con enfoque restaurativo, justicia transicional con enfoque restaurativo que investiga, juzga y sanciona a los máximos responsables de los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado. Este modelo de justicia restaurativa ha logrado que el país conozca muchas verdades sobre los horrores de la guerra. La JEP ha implementado procesos restaurativos que permiten el encuentro entre las víctimas y quienes les hicieron daño con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del tejido social y contribuir a la reconciliación. La justicia restaurativa que aplica la JEP pone en el centro a las víctimas, promueve su participación en el proceso judicial y propicia el diálogo con los máximos responsables de los crímenes. El principal propósito de la JEP es ayudar a sanar, a dignificar, a transformar y a restaurar. La JEP impedirá que haya impunidad respecto a los peores crímenes del conflicto. Y lo hará si los responsables de esos horrores aportan verdad plena y reconocen responsabilidad. La Jurisdicción Especial para la Paz imparte diferentes tipos de sanciones. Una de estas sanciones son las acciones propias que vienen acompañadas de trabajos, obras o actividades con contenido reparador, restaurador. Hoy, la JEP se acerca a la imposición de las primeras sanciones propias, así se llaman, primeras sanciones propias a 7 exmiembros del último exsecretariado de las FARC-EP vinculados al caso 01, que conocemos como el de secuestro y que se denomina en la jerga de la JEP toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. De este tema hablaremos en esta, la primera emisión de Por fin lo sabemos. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este momento y a las que nos siguen a través de nuestro Facebook Live JEP Colombia. Gracias por su sintonía. Así avanza la construcción de justicia y verdad. Hoy, por fin sabemos que la JEP ha imputado, tomen nota, ha imputado a 103 máximos responsables por crímenes de guerra y lesa humanidad. De esos 103 máximos responsables, 57 son militares retirados, otros agentes del Estado y 3 civiles por los llamados falsos positivos. De esos 103, 42 son ex jefes de las antiguas FARC por secuestros, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, confinamientos y desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de niñas y niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y la naturaleza. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Siempre he pensado que el diálogo es la mejor forma de arreglar un conflicto. Los conflictos no se arreglan con odio, los conflictos no se arreglan con guerra, se arreglan con perdón.
Jonathan Mulford es una de las más de 21.000 víctimas de secuestro cometidos por las FARC-EP que ha identificado la Jurisdicción Especial para la Paz. Como la JEP no puede investigar todos y cada uno de los secuestros, tiene que buscar casos ilustrativos y representativos en los 11 macrocasos que tiene abiertos. El 4 de julio de 2018, la JEP abrió el caso 01, que se llama Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. Comúnmente lo conocemos como el caso de secuestro. Ese caso es liderado por la magistrada Julieta Lemaitre de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. El caso 01 investiga hechos que fueron en el Código Penal Nacional tipificados como secuestro y toma de rehenes. En el derecho penal internacional es toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, que básicamente son todos los diferentes tipos de secuestros que cometió la antigua guerrilla. Y también investigamos los crímenes que se cometieron al mismo tiempo que los secuestros. Por ejemplo, los asesinatos cuando la persona era secuestrada o asesinada, desplazamiento cuando la persona secuestrada se le decía lo liberamos pero se tiene que ir, violencia sexual cuando ocurrió contra las personas que estaban secuestradas y todos los otros crímenes que hayan ocurrido contra las personas que estaban secuestradas. Después de revisar y contrastar informes de 12 organizaciones de víctimas y 6 entidades estatales, escuchar más de 295 comparecientes de las FARC-EP y recibir más de 1.300 observaciones y demandas de verdad de las víctimas que se acreditaron en el caso, en enero de 2021 la Sala de Reconocimiento de la JEP emitió lo que técnicamente conocemos como un auto de determinación de hechos y conductas. Este auto describió las conductas cometidas por las FARC frente al secuestro y los crímenes conexos y las finalidades también que tenía la guerrilla con esas prácticas criminales. Así lo resume la magistrada Lemaitre. Bueno, las finalidades que encontramos son 3. La primera es para financiar a la organización. Era una política de las FARC que la dictaminó el secretariado y era que todas las unidades, todos los frentes y los bloques tenían que cumplir con una cuota para entregar al secretariado para cumplir con su plan de tomarse el poder y también tenían que autofinanciarse con los recursos que había en la zona. Y eso en muchos casos quería decir secuestrando a las personas que vivían en la zona y pidiendo una cantidad de dinero por su rescate. Esa fue la primera modalidad o la primera política que encontramos. La segunda es de un grupo de personas que fue secuestrada para forzar el intercambio por guerrilleros presos. Un primer grupo son oficiales y suboficiales de la policía que la guerrilla dijo que no iba a liberar a menos de que se les soltaran de la cárcel guerrilleros que estaban en la cárcel. Y un segundo grupo fue de políticos que la guerrilla decidió que a pesar de que eran civiles, los secuestró y los mantuvo además durante largos años, la mayoría y muchos con desenlaces fatales, y decía que no los liberaba a menos que liberaran de las cárceles a los guerrilleros que estaban presos. Y la tercera, encontramos también que muchas unidades militares, frentes, columnas, compañías, privaban de la libertad a los pobladores de las regiones donde estaban o también a personas que pasaban por esas zonas, por ejemplo, que pasaban por las vías o que pasaban a pie o que llegaban de visita, principalmente por sospecha de que eran colaboradores de los enemigos, sea quien fueran los enemigos, pero también los privaban de la libertad para castigarlos por haber desobedecido a la guerrilla o por haber violentado o violado las normas de convivencia que había puesto la Junta de Acción Comunal o los campesinos de la zona. Entonces esas personas de diferente tipo no estaban secuestradas para pedir nada a cambio, sino estaban secuestradas mientras los castigaban, algunos los obligaban a trabajar o mientras se averiguaba quiénes eran. Y en estas circunstancias encontramos que muchos de estos los mataron. Estas finalidades que describe aquí la magistrada Lemaitre fueron confirmadas justamente por los comparecientes. Después de que ya estaba la persona ya secuestrada, entonces en muchas ocasiones yo mismo iba a hablar con él, con la persona. Entonces él daba la explicación de lo que tenía, de lo que no tenía, y el comandante de la financiera ya decía, no, pues esta persona nos tiene que dar tanto, nos tiene. Entonces que esa persona nos puede dar 500 millones o 1.000 millones.
la persona decía, no, yo escasamente puedo dar 200, puedo dar 100, puedo dar 300. Con los prisioneros queríamos lograr un objetivo político que era el canje de guerrilleros presos por prisioneros que teníamos nosotros. Había un control total sobre el área, especialmente el corrimiento de Gaitania. Y sí retuvimos gente y la investigábamos, ¿sí?, que eran forasteros. En este caso 01 sobre secuestro, la JEP decidió establecer responsabilidades de arriba hacia abajo, es decir, que primero imputó cargos a 7 miembros del antiguo secretariado de las FARC, quienes reconocieron su responsabilidad de manera escrita en abril de 2021 y en la audiencia de reconocimiento frente a las víctimas y frente al país en junio de 2022. El 24 de noviembre de ese mismo año, la Sala de Reconocimiento emitió lo que se conoce como la Resolución de Conclusiones y dejó en manos del Tribunal Especial para la Paz la sanción que les impondrá a estos miembros del antiguo secretariado. Esas sanciones deben ser consultadas con las víctimas y ser restauradoras y reparadoras. Reitero, hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas FARC-EP y como Rodrigo Londoño Echeverry, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas y determinadas por la Sala, yendo en contravía de los valores y los principios que pregonaban, inspiraban nuestra lucha. Diálogos para construir, reparar y sanar. Rodrigo Londoño Echeverry, el comandante de las FARC, de las antiguas FARC-EP, es de las personas que se ha preguntado cómo es posible imaginar que alguien haya podido cosificar a las personas para lograr sus objetivos, en estos casos los objetivos políticos, militares que buscaba la entonces guerrilla de las FARC-EP. Y con esa reflexión que se ha hecho en público, Rodrigo Londoño, yo quisiera abrir la conversación que tenemos enseguida con nuestro invitado de hoy. Sí, a esta hora nos acompaña el magistrado Camilo Andrés Suárez, él es presidente de la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz. Nos va a estar acompañando justamente para discutir, para que conversemos sobre lo que viene para estos 7 exmiembros del último secretariado de la antigua guerrilla. Magistrado, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos aquí en Por Fin Lo Sabemos. Juliana, muy buenas tardes. Carlos, distinguida audiencia, un gusto y un saludo muy especial de parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y porque aquí estamos buscando contar lo que ya sabemos, magistrado, ¿qué le parece si arrancamos esta conversación con usted explicándonos de qué manera se está desarrollando el juicio? Lo que viene ahora, este juicio a los máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC-EP, que ya han hecho, como se ha dicho aquí, un reconocimiento de sus responsabilidades en esa que se llama la Sala de Reconocimiento frente a Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el marco del conflicto armado. Bien, Colombia tiene una obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto. Obligación que debe cumplirse de manera cabal para evitar incluso la activación del principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional. Y parte de ese ejercicio es la fase de juicio, un juicio genuino, un juicio autónomo, independiente, un juicio que logre resolver las inquietudes que tienen las víctimas y establecer responsabilidades. Es un escenario de rendición de cuentas. Carlos, Juliana, permítame comentarles algo. Los procesos que construye la JEP, que son macrocasos, fenómenos de macrocriminalidad, de crímenes graves cometidos en el marco del conflicto, graves violaciones de derechos humanos, graves infracciones al DIH, se construyen en 2 momentos, un momento de la investigación y un momento del juicio. La investigación ya se agotó, como señalaba Juliana, con la resolución de conclusiones y llega al tribunal para fase de juicio. Hay algo muy importante que quisiera destacar. Colombia tiene una tradición de algo que se conoce como el derecho premial. Es que una persona acepta responsabilidad e inmediatamente se emite una sentencia. Este procedimiento no funciona así. Este procedimiento, a pesar de que la persona ha aportado verdad, ha aceptado responsabilidad, tiene un juicio de valoración en fase de juicio.
Eso lo llamamos técnicamente un control formal y material de la acusación. Quisiera ser muy gráfico. Lo primero que hace el tribunal es revisar si el trabajo de la sala estuvo bien o estuvo mal, por hablarlo de manera muy sencilla y no alejado un poco del tecnicismo. Es un control material. Y eso significa que lo primero que evalúa el tribunal es los hechos, las conductas, es decir, la calificación jurídica de esos delitos, si es acertada o no, desde la perspectiva nacional e internacional, los máximos responsables, si efectivamente estas personas lo son, quiénes son, si estos 7 son o hay otros, las calificaciones jurídicas de las conductas que se indilgaron, su responsabilidad y el proceso de sanción. Entonces son varios elementos. Entonces la sentencia se agota en una fase de procedimiento que tiene ese primer momento que llamamos correspondencia, en el cual el tribunal, en este momento estamos en el 01, en ese momento, revisando el trabajo de la sala. Si ese trabajo encontramos que hay correspondencia, se avanza a una segunda etapa que se llama verificación. Es verificar nuevamente el aporte de verdad. La experiencia que venimos teniendo en juicio es que hay cierta insatisfacción sobre el aporte de verdad. Insatisfacción de las víctimas. De las víctimas en aporte de verdad. El tribunal revisa nuevamente y contribuye a resolver esas inquietudes de verdad, esa insatisfacción de verdad. Pero hay un elemento adicional, el componente restaurativo. En fase de juicio, previo a la sentencia, antes de la sentencia, se determina el componente restaurativo. Yo lo explico de una manera muy sencilla. Colombia tiene una tradición muy particular de emitir sentencias muy importantes, pero que se vuelven incumplibles. Lo que hace este modelo de justicia es que nos exige que antes de emitir la sentencia estén dadas las condiciones para que el proceso de restaurar a las víctimas efectivamente se puedan cumplir, que sean sentencias realizables y cumplibles. Y como aquí las víctimas están llamadas a jugar un papel muy importante, son el centro de todo esto, ¿qué papel efectivo pueden jugar frente a otras cosas a las que estamos acostumbrados en Colombia? Es un papel protagónico, es una participación efectiva. Carlos, Juliana y distinguida audiencia, este procedimiento que tiene la JEP, el procedimiento en sí mismo es restaurativo. Es decir, el concepto de restaurar no aparece como consecuencia de una sentencia, sino todo el procedimiento restaura, repara. Las audiencias de responsabilidad que son tan duras, tan fuertes, pero son escenarios que permiten esclarecer la verdad, restaurar. La verdad para nosotros tiene 3 dimensiones: esclarecer hechos, establecer responsabilidades, pero también una verdad que nos sane, que sane las víctimas, que nos sane como sociedad. Y es una verdad que nos deje una lección, un legado de que esto sí pasó, pero que esto no puede volver a ocurrir. Y entonces fundamentalmente eso es parte de la construcción que hace el tribunal de la mano con las víctimas. Las víctimas participan en la construcción de la verdad, las víctimas participan en las propuestas de sanción, se les consulta la sanción y es lo que llamamos un escenario dialógico. Una idea central para cerrar esta inquietud: no puede pensarse un modelo de justicia restaurativa si uno no articula 3 componentes, que son las víctimas, la comunidad y los comparecientes. Un diálogo que permita restaurar, reparar, recomponer el tejido social y no revictimizar o no generar acción con daño. Y al final, magistrado, ese diálogo se ve reflejado en las sanciones que impone el tribunal, y un tema clave aquí son las sanciones propias a quienes aceptaron su responsabilidad en la comisión de graves delitos. Cuéntenos, por favor, cuáles podrían ser esas sanciones que ya en esta fase que usted nos acaba de describir podrían recibir estos comparecientes. Yo quisiera un comentario muy corto y concreto. La sanción propia es el gran desafío y la gran apuesta que hace Colombia frente a los crímenes internacionales. La comunidad internacional está muy atenta de cómo va a funcionar estas sanciones, porque estamos con máximos responsables, crímenes graves y sanción propia. Es una reconceptualización de la sanción frente a este tipo de crímenes graves. Yo lo llamo una revolución, por decirlo menos, copernicana, en punto de que la sanción se potencializa fundamentalmente el componente restaurativo. Nosotros tenemos una tradición muy acendrada de que el castigo es la cárcel, el castigo es el aislamiento, el confinamiento. Es todo el poder punitivo del Estado persiguiendo a un delincuente y aislarlo, pero olvida a la víctima. Aquí se coloca en el centro las víctimas y lo que busca fundamentalmente este tipo de sanción es restaurar, reparar el daño causado, recomponer el tejido social y brindar una oportunidad también a quien cometió estos crímenes de que se reintegre a la sociedad. Estas sanciones propias van de 5 a 8 años de restricción de derechos y de componente restaurativo. La restricción de derechos opera en procura del componente restaurativo. Es decir,
el sistema lo que dice es, usted causó un daño, pensemos primero en cómo se repara ese daño. Esos daños pueden ser en lo individual y en lo colectivo, en los enfoques diferenciales, enfoques de derechos, pueblos indígenas, afros, comunidad, enfoque de género, es cómo restauro ese daño causado. Entonces tiene que haber un nexo en la sanción desde el punto de vista que hay un reproche, por supuesto hay un reproche penal de culpabilidad, una declaratoria de que esa persona cometió un crimen de guerra, que es responsable de un crimen de lesa humanidad, pero también un espacio para que restaure y repare los efectos de esos crímenes. Se me antoja, magistrado, que puede darse la siguiente situación. Yo soy un compareciente, reconocí mi responsabilidad, ya me impusieron las sanciones propias y yo digo, bueno, acepto esto, pero ¿qué llega a pasar si a las víctimas eso no les parece finalmente? Si hay desacuerdos entre las víctimas y los comparecientes. Bien, hay un espacio previo de que haya diálogo, que haya acuerdos. Esta fase de juicio, además de los elementos, genera espacio. Nosotros ya estamos en el 01 construyendo una metodología para generar encuentros restaurativos. Hay demandas de las víctimas sobre la verdad, sobre acercamiento que ya se están construyendo, pero es revisar que efectivamente el componente restaurativo se cumpla. Por eso hay una consulta con las víctimas. No es un magistrado, no es un juez imponiendo su voluntad, no es un Estado, sino es un que primero dialoga. En últimas, por supuesto, hay una decisión judicial. Alguien se preguntaría ¿qué pasa si las víctimas y los comparecientes no se ponen de acuerdo? El tribunal toma una decisión, pero esa decisión en procura de garantizar que se restaure y se reparen las víctimas. Efectivamente, entonces, hay una decisión judicial que resuelve la incertidumbre, pero esa decisión calculada y procurando que siempre esté presente el componente restaurativo y reparador. Claro, que es además lo que le interesa a las víctimas, que también tienen muchas inquietudes, magistrado, porque obviamente este es un sistema con el que nos seguimos familiarizando, y aquí en Por Fin Lo Sabemos queremos escucharlos a ustedes, a nuestra audiencia, quienes están sintonizados en todas las frecuencias a nivel nacional y también por Facebook Live. Y a esta hora justamente tenemos una llamada, magistrado, de Juan Carlos Ocampo. Él nos está llamando desde el Valle del Cauca y también quiere hacerle él mismo a usted una pregunta. Muchas gracias. Bienvenido, Juan Carlos. Doctores y doctoras, buenas tardes para todos ustedes. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Doctor, es una pregunta que tengo ahí rapidito. Disculpa porque yo quedé con problemas para hablar. Yo soy víctima de la masacre que hizo el señor don Berna, el 4 de diciembre de 1998 en el Cauca, en Moral del Cauca, donde yo quedé ciego y quedé con problemas para hablar de lo campesino. Y doctores, y yo tengo todo de la unidad de víctima para la indemnización. Mire, pero siempre que llama uno no lo contestan. Y yo tengo entendido que ustedes tan buenas gentes que son, hicieron una sentencia donde dicen que las víctimas que hemos quedado con las discapacidades tienen prioridades. Entonces yo digo, ¿por qué a nosotros, que somos víctimas, que yo quedé ciego y quedé con problemas para hablar, y que don Berna dijo que sí, que un error que él tuvo con el ejército, todo eso, y a la altura no le han dado nada? Estoy esperando que con un acto administrativo. Sí. Ok. Para la JEP es fundamental los enfoques con derechos, los enfoques diferenciales, el enfoque de discapacidad y la protección reforzada que tienen las personas que como consecuencia de hechos victimizantes generan espacios de discapacidad. Y lo que busca fundamentalmente es que a través de la sentencia, quisiera precisar que la sentencia aún no se ha emitido, pero que esta sentencia logre identificar el daño causado a las víctimas y poderlas restaurar y reparar. Hay una precisión absolutamente importante que quisiera hacer desde la JEP, es que la JEP no repara patrimonialmente. La JEP no es un escenario para reparar desde el punto de vista con dinero. Pero aquí es importante lo siguiente, la JEP forma parte de un sistema, de un sistema que tiene varios componentes, y hay un componente que se llama el componente de reparación, en el cual forma la unidad de víctimas, donde casualmente el día de ayer ya se está tramitando un compromiso en el Congreso, una ley, para que las víctimas que acredita la JEP formen parte, conforme a la ley 1448, de la unidad de víctimas y tengan lugar a la reparación de tipo patrimonial. Pero los procesos restaurativos de carácter colectivo, el proceso de reparar, restaurar, la comunidad, desde lo que tiene que ver con estos enfoques, se dispone en la sentencia en varias dimensiones.
La reparación tiene que ver con la restauración, la reintegración, las garantías de no repetición, de brindar nuevas oportunidades a las personas que fueron afectadas por el conflicto. Magistrado, voló el tiempo, se nos está acabando. Sí, qué lástima. Quizá nos queda tiempo para respondernos a esta inquietud que tenemos. Como esto es en grupo y es macrocasos, no casito por casito, ver quién hizo qué y cómo se le castiga a cada uno, ¿estas sanciones y restricciones de la libertad y demás son iguales para todos? ¿O no? No son exactamente iguales porque dependen fundamentalmente del proyecto de sanción. Pero sí hay un elemento fundamental. Todos tienen que cumplir con restricción de derechos y con componente restaurativo. Pero se tienen en cuenta varios elementos, los factores de seguridad, las condiciones de vida, las condiciones de edad, las condiciones que permitan restaurar y reparar. Hay un elemento importante que no quisiera dejar de lado. Estas sanciones que emite la JEP serán monitoreadas y verificadas por Naciones Unidas. Las Naciones Unidas verifican que los sancionados cumplan las sanciones, pero igualmente que estén dadas las condiciones por las instituciones para el cumplimiento de la sentencia. Entonces, cada caso se analiza de manera muy particular porque esto es responsabilidad penal individual. Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, presidente de la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz. Qué gusto haberlo tenido aquí en este primer programa de Por Fin Lo Sabemos. Esperamos que nos vuelva a acompañar más adelante. Las veces que quieran y bienvenido para nosotros. Y muy importante la pedagogía que se haga de lo que estamos haciendo. Reiteramos, solo dejaría un mensaje final, anunciarle al país, a la comunidad, que la Jurisdicción Especial para la Paz ya entró en fase de juicio. Tenemos 3 macrocasos en fase de juicio y vendrán próximamente las sentencias. Pues este espacio es para dilucidar muchas dudas, para hacer preguntas, para tener claridades, y por eso les invitamos a que compartan este programa de radio que hemos transmitido a través de Facebook Live de la JEP, para que le pasen la voz a sus amigos, vecinos, relacionados, estudiantes, profesores, para que este sea un tema de conversación allá en cada uno de los territorios donde nos han escuchado hoy en la Radio Nacional de Colombia, Juliana. Y la invitación, Carlos, también es para que nos acompañen el próximo jueves. Recuerden, a las 2:30 de la tarde vamos a estar acá en Por Fin Lo Sabemos. Vamos a estar hablando sobre la apertura del caso 11 de la JEP, que es el caso sobre violencia basada en género, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y la identidad de género diversa en el conflicto armado. Caso que se abrió justamente ayer y lo vamos a estar discutiendo aquí en Por Fin Lo Sabemos dentro de 8 días. Recuerden, por todas las frecuencias de Radio Nacional y por Facebook Live. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por Fin Lo Sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP.